Créditos personales y tarjetas Credit Cop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Con una semana, la semana pasada, que fue corta y con un feriado bastante largo. Y parece ser que hoy los comentarios o la gran nota o la mayor cantidad de medios planteaban qué bárbaro el fin de semana, qué bárbaro el turismo, qué bárbara la ocupación de todas las plazas hoteleras, el récord de los récords de turismo en un fin de semana largo. Una realidad que es la realidad, sí, seguramente de una parte de aquellos que pudieron tomarse las vacaciones, que pudieron irse afuera, que pudieron... Pero esa no es la realidad del conjunto del pueblo argentino. Y nosotros, por supuesto, nos ocupamos de aquellos que no tienen esa posibilidad, de aquellos que no de ninguna manera disfrutan de esa condición, porque cuando uno se pone a mirar cuál es la realidad es muy otra, y para eso hoy tenemos un invitado que seguramente nos va a ilustrar alrededor del punto, ¿verdad, Hugo? ¿Verdad, Claudio? ¿Qué tal? Buenas noches ante todos. Y si de augurio se trata, volvió el segundo semestre. Durante el fin de semana largo que pasó, el presidente aseguró que todo va a mejorar en un nuevo segundo semestre. Sería casi el sexto semestre desde que está Mauricio Macri, pero dice que este sí va a mejorar. A pesar de las subas que están habiendo, que se sucedieron hoy precisamente, muchos lo sintieron cuando fueron a trabajar en el transporte público, las boletas de gas, de luz que están llegando a todas las casas con precios exorbitantes, aumentos del 400%, 500%. Bueno, dice Macri que después de este aumento que decayó en una inflación nueva, en un nuevo golpe al bolsillo a los trabajadores, todo va a mejorar. Pero para que esto mejore, Claudio, es necesario paritarias a la baja. Paritarias a la baja. No. A pesar del Banco Central que estima un aumento inflacionario del 20%, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y de tantas otras provincias siguen insistiendo con un 15% como techo de aumento. No más de un 15%. Nadie de ningún gobierno alineado a Mauricio Macri, precisamente a Cambiemos los gobiernos, estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, nadie va a dar un aumento mayor al 15%. Bueno, vos sabés que ir por un aumento del 15% es saber que vas a perder, digamos, porque no hay absolutamente nadie, ninguna institución que diga que va a haber algo cercano al 15%, digamos. Todo el mundo habla del 20% para arriba. Digamos, entonces, está bien, vos podés cerrar cláusula de revisión. Vos podés hacer 1000, pero la verdad es que estás cerrando por menos. Pero bueno, en relación a esto, en relación a la condición que tiene hoy el movimiento obrero organizado y en relación a las expectativas, hoy tenemos un invitado que además es un amigo y además es un ministro que camina entre la gente. Digo que camina entre la gente, que está en todos lados, que puede ir a todos lados y que es absolutamente respetado, no solo en el movimiento obrero organizado, sino en la población en general. Carlos Tomada, ¿cómo estás, Carlos? Bien, escuchando esto, ¿no? Escuchando los comentarios de ustedes y compartiendo esa preocupación, ¿no? Que tiene que ver con... Alguien utilizó la palabra expectativa recién y me parece que hay que hablar de eso. Nosotros venimos siguiendo ya desde un centro de estudios, el CETIR, la evolución de las expectativas, específicamente referida a las cuestiones del empleo, del trabajo y del salario, las expectativas de la opinión pública. Y lo que se observa muy claramente es que por un lado se han reducido las expectativas respecto a la posibilidad de conseguir empleo.
se ha incrementado el temor a perder el empleo. Este es un dato muy fuerte porque se incrementa la gente cercana al encuestado que ha tenido problemas con el empleo. Y pasa lo mismo con el salario. Aumenta la idea de que el salario ya ha perdido contra la inflación, ya es un dato, no es algo que... pero el dato es también que la expectativa es que va a continuar perdiendo. Y esto tiene que ver con lo de el cepo, palabra que tanto les gustaba utilizar, el cepo salarial, que exige con respecto a este 15%, que como vos decías ha quedado fuera de las posibilidades reales de mantener la capacidad adquisitiva del salario. En los últimos 3 meses, el salario ha perdido casi un 7%, con salarios que no se mueven. Las paritarias recién ahora están empezando a cerrar algunas de ellas, o sea que ha habido una fuerte caída del salario en estos últimos meses. Los datos lo indican y la preocupación de la gente también es cierto, también lo que vos decías, ¿no? Hay otra realidad, además de todos los que afortunadamente han podido irse a la playa o a algún lado en estas mini vacaciones. Cosa que está muy bien, ¿no? El problema es que celebratorio, ¿cómo no lo vamos a celebrar? Claro. Como también celebraría que las paritarias cerraran por encima de la capacidad para que pudieran recuperar algo de lo que se perdió en el 2016 o en el 2017. Bueno, esta es la realidad actual del empleo, ¿no? Hay una cuestión, Carlos. Nosotros siempre utilizamos durante los últimos años un índice que, bueno, o era el INDEC o no era el INDEC, o era las 7 provincias, lo tratábamos de ver de qué manera le ganábamos a la inflación, porque la aspiración que tenemos todos los dirigentes sindicales es que nuestros representados ganen cada vez más. Ni siquiera que empaten, ¿no? Sino que mejoren su condición de vida. Este es un poco el objetivo, porque si no, no se entiende para qué estamos. Ahora, lo que ha venido sucediendo es que, aunque hoy manejemos un índice inflacionario medido por donde vos quieras medirlo, aún así, los menores salarios se ven mucho más impactados por el aumento de algunos rubros como tarifas y alimentos. Digamos, eso es un tema que nos resulta realmente, porque no es lo mismo aquel que gana 15.000 pesos y necesita una canasta de 12, que aquel que gana 30 y sigue con una canasta que si no es de 12 es de 15. Sí. Se ve impactado muchísimo. Entonces, en esto, ¿no te parece que deberíamos empezar a manejar otros índices para poder dar cuenta de una realidad hacia el conjunto de los laburantes? Sí, yo creo que ha llegado la hora también de que las organizaciones sindicales hagan su propio seguimiento, ¿no? Hay unas que ya lo están haciendo y creo que eso les va a permitir estar mucho más cerca de la realidad, de una realidad que, como vos decís, en el día de hoy ha impactado fuertemente, y esto no ha sido recogido en ningún medio. Yo quiero destacar esto porque es bien interesante que la prensa oficialista, digamos, oculte estas cosas porque le evita disgustos a la gente. Le puede decir que es un fin loable. Claro, lo hacen por eso, imagino yo, porque hoy nadie, salvo el que esté viendo este programa ahora y que haya escuchado a vos, se enteró o pudo enterarse de que hoy hubo un verdadero tarifazo. Claro. En el transporte, en los servicios públicos, que va a impactar en el precio de los alimentos. Digo, acá esto que parecía que era tan fácil de manejar, que lo hacían de taquito, que es el tema de la inflación, está vivita y coleando, y los salarios no la acompañan. Pero déjame decirte otra cosita, porque tiene que ver con el futuro. Yo creo que el pasado lo conocemos,
el presente lo padecemos y hoy tenemos que reflexionar, ya empezar a reflexionar en el futuro, en el 2019, en el 2020, ¿qué va a pasar? Y ahí es donde aparece mi mayor preocupación, porque empiezo a ver a un empleo que se deteriora cada día más. Ya está pasando un fenómeno que ocurrió en los países desarrollados y que hasta este momento habíamos logrado evitar, que es que ya no importa el crecimiento, el número, la cantidad de empleo que se crea, sino la calidad del empleo. El 95% del empleo registrado, del registrado, que es el empleo mejor, digamos así, es empleo precario. ¿Por qué? A ver, porque es el que tiene la menor protección social. El empleo que ha crecido ha sido el monotributo. Ah, mirá. Y el monotributo social. Y el tan denostado empleo público. De 100 puestos de trabajo nuevos que se crearon, solo 4 son empleo privado, registrado por tiempo indeterminado. Y los 96 restantes son o monotributo Monotributo 40, 25 monotributo social, empleo público, contratado y a plazo fijo, 15. Y el resto, personal de agencia, personal contratado a plazo fijo en el sector privado. Bueno, alguien podría Estos son decir, datos Carlos, inventados. alguien podría decir que lo importante es que tengan trabajo. Mirá, la frase de mejor trabajo que ningún trabajo, mejor cualquier trabajo que ningún trabajo, nos hizo mucho daño. Estoy de acuerdo con vos, te estoy haciendo un poco abogado del diablo. No tengo ninguna duda. Terminamos en el 19 y 20 de diciembre por ese camino, porque este es un dato que me parece que también habría que tener en cuenta. La conciencia de nuestro pueblo no es cierto que es inexistente o que está adormecida por los globos. Digo, acá hay una sociedad que en noviembre del año pasado se paró de manos frente a un gobierno electo y recientemente electo en las elecciones del año pasado, revalidada su vigencia, y se paró de manos porque quisieron meterse con las jubilaciones. Lograron hacer daño, ya el daño está hecho, pero con un costo político tremendo. Y va a seguir ocurriendo, como fue el 8 de marzo, y como fue el 24 de marzo, y como va a seguir ocurriendo cada vez que quieran confrontar, que quieran avanzar sobre, yo diría, ciertos pisos, ciertas garantías, ciertos derechos que nuestro pueblo ha adquirido. Seguramente ahí te referís a esta reforma permanente que plantea el presidente de la Nación, y hace pocos días trascendió que durante el Mundial se trataría la reforma laboral, esta famosa reforma que fue frenada en diciembre debido a tantas protestas sociales. ¿Qué problemáticas agregaría esta reforma al conjunto de la sociedad teniendo en cuenta todo esto que planteas recién? No resuelve ninguno de los problemas que hemos hablado recién, ninguno. En todo caso, los agrava. Pero en todo caso, el problema de la reforma ni siquiera es de si tiene 10 artículos, 25, o la desguazan y hacen 3 de 5, te hacen precio, te pago una en el Mundial y el otro cacho en el verano. No es eso. El tema es creer que los problemas que hoy tiene la Argentina se resuelven con una reforma laboral. ¿Cómo es? La culpa de que la Argentina hoy no tenga inversiones, la culpa de que hoy la Argentina esté creciendo muy débilmente, la culpa de que haya empleo también precario, es los derechos de los trabajadores. Claro. ¿Se va a resolver atacando los derechos de los trabajadores? ¿Alguien puede pensar de esa forma? Es que justamente vos das en el clavo, Carlos, con esto, porque si vos me hablas de reforma laboral, por lo menos deberíamos tener una visión tripartita. ¿Qué ponemos los trabajadores? ¿Qué pone el Estado? ¿Y qué pone la patronal? Digamos, ¿no? O sea, suponete que decimos que sí,
que hay que hacer una reforma laboral. Bueno, yo diría que pone el empresariado en esa reforma laboral. O sea, no se entiende por qué la reforma laboral es que nosotros nos flexibilicemos y perdamos derechos. Digamos, ahí hay una amalgama en el término que es verdaderamente ideológico e interesado. Sí, pero vos ahí estás introduciendo un elemento que no figura en el vademecum, digamos, del gobierno, que es el tema del diálogo, el tema del diálogo social, del ámbito tripartitos. Lo tripartito para este gobierno existe el día que se van a la conferencia del OIT para hablar del tripartismo, pero en la realidad, en la cotidianeidad de las relaciones del trabajo, ¿dónde está el diálogo? Cuando no ha recibido, por ejemplo, a la CTA, nunca. Nunca, jamás. Bueno, como prácticamente doy fe, no reciben... ¿Cómo? Doy fe. No te quería sacar esa declaración, pero digamos, sí. no recibe a los gremios en conflicto, no se recibe. Claman, lo veo, digo, no tengo información privilegiada, lo leo a veces ahora por las redes, que podemos enterarnos de algunas cosas que los diarios no reproducen. Entonces, me parece que imaginar que acá va a haber una reforma laboral sostenida en un esfuerzo de Estado, empresarios y trabajadores, hoy forma parte del utópico. O sea, la reforma laboral termina siendo un recorte de derechos, o la intención del gobierno de recortar derechos y bajar el poder adquisitivo, en definitiva. Sobre todo de empoderar, además de lo que vos decís, sobre todo de empoderar a los empresarios. La dirección de las reformas laborales en los países desarrollados, y cuando eso pasa en los países desarrollados, como es, ¿no? Si se resfrían allá, prepárate para... Bueno, sí, acá, sí. Poné las barbas en remojo acá, porque van en esa dirección. Ya no es solamente reforma de la legislación, porque ya han descubierto que la flexibilidad de hecho les permite hacer cualquier cosa, sino empoderar a los empresarios y disminuir la presencia sindical. En los países europeos ahora están en la tarea de desmontar al sindicato dentro de la empresa, limitando los comités, las comisiones internas, los comités tripartitos, y dándole más poder al empresario para que pueda regular las relaciones de trabajo como quiera. ¿Y no conocés ningún proyecto que ande dando vueltas para modificar la 23.551, la ley que rige la vida interna y la representación gremial? La verdad no he oído, no. Yo creo que en eso han actuado con mucho cuidado, y supongo que eso va a cambiar si es que no le ponemos un freno a esto, porque en estas reformas no se han metido con ningún tema de lo que podríamos llamar las relaciones colectivas, el derecho colectivo, me refiero, no se meten con los sindicatos, no se meten con la negociación colectiva, no se meten con el conflicto colectivo, todavía. Igual, ¿no crees que se meten de una manera extorsiva con algunos gremios, como algunos sindicalistas particulares que son opositores al gobierno, o precisamente el caso testigo del subte que le quieren quitar la personería? ¿No hay una extorsión a los sindicatos? Sí, quise decir, haces muy bien en señalármelo, quise decir desde el punto de vista de una reforma legislativa. Explícito, desde un punto de vista explícito del gobierno. En los hechos está claro, ¿no? Está claro que ser opositor en estos tiempos es un riesgo muy grande que se corre desde los dirigentes políticos a los dirigentes sociales, ¿no? Y eso es un factor de disciplinamiento muy importante que después se disfraza, se argumenta, ¿no? Cuando vemos editorialistas de los medios que celebran gozosamente porque lo escriben diciendo, bueno, en realidad la mejor forma de que los sindicatos firmen por el monto que quiere el gobierno es sacando a relucir algunos expedientes judiciales. El famoso carpetazo. El famoso carpetazo, lo dicen a voz en cuello. Es delictivo, es extorsivo. Es la cultura del apriete. Entonces ellos lo celebran porque ahora les toca, ¿no? Ellos están del lado de los que extorsionan. Es un problema desde los dos lados, ¿no? Porque si uno tiene sobre la mesa algo que está mal, lo tiene que plantear. No plantearlo en forma especulativa supuestamente es tan delictivo como aquello que se pretende denunciar, ¿no? O sea, bueno, en ese sentido,
es contradictoria la actuación del gobierno, y en realidad lo único que se busca es poner sobre la mesa discusiones sobre discusiones para ver cómo se desvían, como ahora, el tema de los pasajes de los legisladores, ¿no? O sea, este tema es un tema que evidentemente, le decíamos antes de comenzar el programa, es el chocolate del loro, digamos. Si este es el problema, digamos, bueno, no sé si está bien, está mal, la verdad no conozco demasiado el tema, pero si este es el problema, la verdad que no es el problema del país, digamos, el que está... No. Y no es lo que tenemos que discutir. Lo que tenemos que discutir es si se empodera y funciona bien los tres poderes, justamente, ¿no? Si hacen lo que tienen que hacer y si pueden actuar con independencia, o con la independencia que se puede lograr en una democracia como esta, ¿no? ¿Y cómo se puede lograr también una oposición más fuerte, más unida? Yo creo que veo ahí los carteles que van pasando atrás y dice la cultura del trabajo. Digo, el trabajo y los derechos de los trabajadores creo que forma parte, sin lugar a duda, de un escenario, de un terreno donde hay que dar la disputa contrahegemónica en estos tiempos. Y lo tenemos que hacer, me parece, teniendo en cuenta que para quienes provenimos del campo nacional y popular, de las distintas trayectorias, de distintas culturas políticas incluso, tenemos que dar la batalla haciendo hincapié en el tema del trabajo, porque en realidad es algo que nos diferencia fuertemente. La visión que nosotros tenemos de la cultura del trabajo y del trabajo es muy distinta con relación al oficialismo. Y la oposición tiene ahí una serie de temas derivados de la cuestión del trabajo que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, con la de todos los días, y que tiene que encontrar ahí un elemento de unión, un elemento donde poder coincidir. Después elementos para diverger, bueno, después aparecen. Hoy tenemos que aproximarnos. Qué distinto a pensar el trabajo como una mercancía, ¿no? No, bueno, como un costo. Claro. Con un costo determinado. Tenemos llamados, Hugo. Sí, pero antes quería determinar una pregunta, Carlos. Estabas hablando desde el ámbito discursivo de plantear la necesidad del trabajo como un derecho fundamental de la sociedad. Pero desde el ámbito práctico, el peronismo, particularmente, que vos hacías referencia al campo nacional y popular, ¿qué es lo que tiene que hacer en este caso? Bueno, el peronismo yo creo que tiene la principal responsabilidad, así como también tiene la principal responsabilidad de ser uno de los ejes fundamentales de la oposición. Finalmente el voto ciudadano lo ha colocado en ese lugar, al peronismo en todas sus expresiones, el kirchnerismo. Entonces, me parece que para el peronismo debería ser más o menos fácil, porque yo digo, si todos levantan las tres banderas históricas del peronismo, la independencia económica, la justicia social y la soberanía política, parecería que es muy fácil lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es sostener esas banderas en toda y cada una de las oportunidades donde estamos llamados a tener que tomar una decisión política. Entonces digo, un legislador, ¿no? Un gobernador, un diputado, cuando tiene que votar una ley, ¿qué hace? Lee la ley y dice, ¿esta ley es a favor de la independencia económica o en contra de la independencia económica? Pues si es a favor, la vota. Digo, haciendo gala de su peronismo, siempre presente y declamado. Bueno, muy bien, votás. Esa ley la votás en contra. ¿Por qué? Porque está en contra de la independencia económica. Lo que no podés hacer es decir que sos peronista, levantar las tres banderas y votar leyes que van en contra de la independencia económica o en contra de la justicia social. Y en el caso de lo que fue la reforma previsional, donde se extorsionó a senadores y a diputados y a los mismos gobernadores con la coparticipación de las provincias. Yo creo que el peronismo tiene que denunciar ese hecho. Yo entiendo que haya razones, seguramente las habrá, y seguramente podrán ser entendibles. Que se pongan arriba de la mesa, que se denuncien, terminemos con esto, me parece. No, a ver, se me ocurría una paradoja que está dando vuelta por las redes, la paradoja de la rana,
¿La vieron? No. ¿Cuál es la de...? La rana está nadando en un recipiente, el agua está tibia y la rana está contenta, digamos. Sigue nadando, pero va subiendo la temperatura. A la medida que va subiendo la temperatura, eso le empieza a generar cierto malestar. Pero ese malestar a su vez le impide tener una reacción y saltar. En el momento que el agua está hirviendo, la rana está cocida, digamos, y ya no salta para ningún lado. Que no nos pase algo parecido, digamos, ¿no? O sea, esto de buscar un mínimo común denominador y tratar de pararnos en ese mínimo común denominador desde lo político es un elemento fuerza que parece sencillo, parece de sentido común, pero a la hora de aplicarlo, Carlos, vos sabés, no es tan fácil, digamos. No lo es. Y tu llamado a la reflexión con esa conocida anécdota de la rana y el agua fría y el agua caliente, es muy pertinente, porque yo también comparto la preocupación. Yo quiero recordar que en Argentina votamos a un presidente con casi el 50% de los votos en el año 95 y había 16% de desocupación. Bien, claro. No nos vaya a pasar otra vez que puestos frente al hecho de votar no nos demos cuenta en qué grave situación estamos. Porque hoy ya estamos en una grave situación y seguramente... Digo, no sé si se agravará mucho, veremos. Mejorar no va a mejorar, por lo menos para los sectores de las trabajadoras y de los trabajadores, ¿no? Entonces, esto me parece que es importante que nosotros nos hagamos cargo, que ya nos pongamos a debatir y a pensar cuáles son las respuestas que nuestro pueblo espera que le demos. Son importantes tus reflexiones, Carlos, realmente, y la verdad, da para seguir charlando, da para un programa más. Esto sabemos le importa, le gusta a la audiencia, es necesario. Estas reflexiones tienen que poder llegar a muchos más compañeros, mucha más gente, y no ser solamente el discurso de los medios hegemónicos, aquellos que aparecen en las pantallas. La verdad te agradecemos mucho la visita, Carlos. Te vamos a seguir invitando para profundizar un poco más en esta cuestión del trabajo, de la precarización del empleo, de lo que es el monotributo. Sabemos el monotributo en definitiva termina siendo un trabajo informal o un trabajo precario o un trabajo en negro, como se lo quiera llamar. ¿Es trabajo? Sí, es trabajo, pero nunca podemos elegir por el mal menor, porque entre otras cosas, esa precarización del empleo también tira hacia abajo las condiciones de trabajo de aquellos que estamos trabajando en blanco, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Al momento de sentarse en las mesas paritarias, las patronales siempre tienden a optar por reducir esa condición. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima de la Cultura del Trabajo. Hasta la semana que viene.